quiero, eh, quiero contarles que este tema de Apocalipsis a mí me apasiona mucho. Yo tengo, modestia aparte, lo digo, eh, pero tengo unos 35 años, o tal vez de dar el tema en muchas iglesias, en muchas partes, en lugares donde he estado. Y así que me ha gustado profundizar mucho en Apocalipsis. Los temas apocalípticos tienen que ver con Daniel, con Isaías, con Ezequiel, con el mismo Apocalipsis, con el libro de Tesalonicenses, con todo lo que tenga que ver con lo que habló Jesucristo allá desde el Sermón del Monte en adelante, con muchas señales proféticas. Pero no es un asunto fantasioso ni que nos debe llenar de temor. Todo lo contrario, nos debe llenar de alegría, de gozo, de satisfacción, saber que podemos entenderlo. De eso vamos a hablar. Eh, Inmediatamente echemos el tema. ¿De qué vamos a hablar? Primeramente, la iglesia, lo que somos hoy día nosotros como iglesia, la iglesia existente, que es por gracia, que fue constituida desde el momento en que Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día. La iglesia se establece ahí donde le dijo a Pedro sobre esta roca, sobre esta piedra, Petra, no fue Pedro, que Pedro fue Petrus, una piedra pequeña. Usted y yo somos Petrus, somos Pedro, un sobrenombre, somos piedritas pequeñas. Pero cuando él dijo Petra, está hablando de él, de Cristo, porque él es la piedra, no fue Pedro, la piedra que desecharon los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Israel, le pongo por título a esta parte, esto lo escribí yo, Israel, objeto de Dios. Israel sigue siendo el objeto de Dios. Aunque la iglesia fue constituida hace 2000 años por Cristo, al morir en la cruz y constituyó su iglesia, como les decía antes, la iglesia constituida en quién, en Cristo, en esta roca, en Cristo mismo, porque él es la piedra esa que desecharon los edificadores. Israel no dejó de existir. Israel no es salvo ya por la ley. No hay nadie salvo por la ley. Desde Cristo en adelante, la salvación no es por la ley. Muchos judíos pero se convirtieron. Pablo se convirtió, Lucas se convirtió, Mateo, Juan, todos ellos, los apóstoles, se convirtieron a Cristo. Ahí era la salvación a través de el sacrificio de Cristo, de ahí en adelante, hasta el momento en que Cristo muere. Cuando Cristo constituye a los apóstoles, ellos todavía tienen que guardar la ley. Exactamente, están siendo salvos por ley. Por eso Cristo es muy duro, les dice, ustedes creen guardar la ley, pero ustedes son unos hipócritas, les dice, ustedes creen, porque al final de cuentas la ley era un ayo, era solamente era como quien dice, un lazarillo, era un apoyo para llegar ¿a qué? La palabra de Dios dice, a la misericordia de Dios. Misericordia quiero antes que sacrificio. O sea, ustedes pueden hacer los sacrificios que quieran. Pueden tener este templo y lo que ustedes quieran, pero eso de nada vale si ustedes no tienen en sus corazones la misericordia que le haga entender el amor de Dios, el amor del Padre. Eso siempre quiso hacer Dios. Lo que pasa es que el judío, el hebreo, él siempre fue muy orgulloso. Muy orgulloso de que somos el pueblo de Dios, somos los escogidos, somos el linaje real. Y era cierto, pero se olvidaron de tener misericordia. Cuando Dios constituye el templo de Salomón, le dice a Salomón, este lugar será para que todos vengan de cualquier tribu, pueblo, lengua, nación a este lugar y adoren y oren y yo los escucharé. Cualquiera que venga, le dice él en 2 Crónicas, capítulo 7, después de que le dice las bendiciones, dice, y este lugar será para que cualquiera que venga a este lugar y ore en este lugar, yo lo escuche. Y la idea es que Israel fuera un promotor, que Israel fuera un precursor del evangelio del Señor en todo el mundo, de la palabra del Señor, de la misericordia de Dios, de los hechos y pruebas del Señor. Claro, el Señor destruyó muchos pueblos a su paso, porque tenía que mostrar su poder a través de Israel, pero también quería mostrar su amor, que moría un pueblo, pero que fueran salvos 10, 15 pueblos. Usted lo puede ver en Nínive, cuando Jonás lo que está esperando es que Dios destruya ese pueblo, que es malo, y el Señor dice, pero ¿por qué lo voy a destruir? Yo le tengo misericordia. ¿Cuántos animales hay ahí? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos niños? Yo tengo amor por ellos. Quisiera que todos se salven. Y el Señor fue misericordioso siempre con los pueblos. Como fue con Abraham y con los escogidos y fue con nosotros los gentiles. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok, pero la iglesia fue constituida. No perdamos de vista nosotros que Israel es un objeto de Dios. Lo fue antes y lo va a ser. ¿Cuándo? Lo va a hacer a partir de que la iglesia sea quitada de la tierra. Israel como pueblo. Un día estuvo una discusioncita sobre si el templo de Salomón será hecho. No, pues yo creo que sí va a ser hecho. Están ya pensando en ello.
Ya los rabinos, los judíos, el pueblo de Israel tiene mucho dinero para hacerlo de sobra y tan majestuoso como fue con Salomón o como fue por lo menos en el templo que hizo, que reconstituyó Herodes. Pero no lo han podido hacer todavía. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Yo creo que sí lo van a hacer, porque el pueblo de Dios va a retomar otra vez su existencialismo, su formación, su ejecución, va a actuar su actuación como fue en el Antiguo Testamento. Igual. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea quitada de la tierra, ese ya no va a ser el periodo de gracia. Ya la gracia culmina en ese momento, aunque fue por gracia antes y seguirá siendo por gracia, pero el Señor les va a permitir a ellos nuevamente que tengan una reconciliación al pueblo de Israel, todo Israel, ahora lo vamos a ver, todo por medio del sacrificio. Les va a costar mucho, va a ser muy, muy duro y les va a costar. Ok, empecemos con esto. Yo escribí esto: comprender el establecimiento de la iglesia y su redención final, o sea, nosotros, es solamente posible y aceptable a través de que existe un proceso permanente y activo del poder de Dios manifestándose hoy día en su pueblo Israel. Claro, Dios sigue amando a su pueblo, sigue siendo su pueblo, están caídos, pero no desechados. Están alejados un poco de la salvación. Un poco digo porque pueden acercarse a través de Cristo, alejados porque se acercan por medio de la ley y eso no funciona. Pero son el pueblo de Dios, el pueblo amado, sigue siendo. Porque como dice Números 26:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. En nosotros está el mentir y el arrepentirnos y el fallar. En Dios no. Él dijo, dice, y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué quiere decir eso? Con esto quiero decir que con razón algunos decían, por ejemplo, a Moisés le dice, el Señor, como estuve con Abraham, como estuvo con Abraham. A David también le dice, así como estuve con Abraham, estaré contigo. Igual, a David le dice, así como estuve con Moisés y con Abraham, estaré contigo. O sea, cuando el Señor dijo a Israel, al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, lo maldeciré. Y Abraham le dice, te haré padre de muchedumbres. Por eso el nombre de Abraham después fue Abraham, ya no Abraham, que era padre excelso, sino Abraham, padre de muchedumbres. Incluso nos involucra a nosotros, los gentiles, los ticos, gringos, chinos, africanos, nicaragüenses, de América del Sur, de Europa, de donde quiera, nos involucra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo muy claro, cuando aquellos judíos dijeron, nunca hemos sido esclavos, sino que Abraham hemos tenido por padre. Se les olvida que sí habían sido esclavos en Egipto. Abraham hemos tenido por padre y el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes las obras de Abraham harían. Serían hombres de fe, hombres de valor, hombres de principios. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Le dice eso a los judíos. Muchos judíos murieron sin salvación porque no guardaban la ley o porque fallaban en ella, pero precisamente no por no guardar la ley, porque había expiación, era por ser hipócritas, era por ser farsantes, porque incluso cuando mataban el sacrificio lo hacían como por hacerlo, pero ya somos el pueblo del Señor, somos hijos de Abraham y el Señor les dice, están equivocados, creen ser hijos de Abraham, pero son hijos del diablo. Entonces, sin embargo, a ese pueblo al que el Señor le dio la promesa a través de Abraham ser bendecidos aquellos y nosotros también. Continuamos. Vamos a ver unos aspectos interesantísimos por aquí. Creo que se me pegó un poquito aquí la presentación. Vamos a ver cómo hago con... Estamos viendo la de Israel. Sí, lo que pasa es que quise pasarla y no me la pasó Regálame un segundito. Voy a dejar de compartirlo un momento y vuelvo a compartir. A ver qué pasa con la misma presentación. Vamos a ver si la pasa. Vamos a ver qué pasó aquí. Con las teclitas del Sí, teclado. sí, estoy haciéndolo, pero mira que no sé por qué se me trabaron. Sí, Entonces dejemos de compartir como en modo presentación. sí, sí, está bien. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Y la, este,
A ver qué pasa con esto. Ya, ahora sí, así. Tal vez en esa forma, dice usted. Sí, o volverla a compartir otra vez como Vamos a ver, presentación. vamos a ver. Si ahora sí. Sí, perfecto. Gracias, Ah, Paola. Es con experto gusto. en eso. Muy amable. Bien, vamos a entender por qué les digo eso, que Israel no ha dejado de ser en ningún momento eh, el objeto del poder de Dios en la tierra y el objeto también de salvación. Simplemente nosotros los gentiles, los llamaban ellos los gentiles, que eran los que no eran israelitas, fueran griegos, a ellos le llamaban griegos, romanos, europeos, africanos, chinos, latinos, ahora que insistimos, simplemente fuimos alcanzados por un motivo, y vamos a ver los romanos, pero veamos cómo el pueblo de Israel no dejó nunca de ser, ni ha dejado ni dejará de ser ese pueblo llamado por el Señor. En el libro de Daniel, capítulo 12, 1 al 13, apunte usted por ahí esas notas para que pues las revise bien en su casa. Yo las tengo por ahí, pero quiero dar nada más algunos versículos que me interesan. Daniel, capítulo 12, el verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Daniel está, ahora más adelante vamos a ver cuando vamos a las 70 semanas, vamos a hablar un poquito de las 70 semanas, qué son, para qué sirven, cómo se entiende eso, si es para hoy, si fue para hace mucho tiempo, para cuándo es eso. Pero a Daniel le dice aquí, Daniel está en Babilonia, es de los deportados de Israel, de Jerusalén. Daniel es del reino del sur. Recuerden que después vamos a ver un poquito de eso, pero Israel había sido dividido en dos partes. Después de Salomón, del reinado de Salomón, el pueblo peca y peca y sigue pecando muchas veces, y hay reyes que pecan mucho, otros que son un poquito más coherentes con la palabra y más temerosos, pero hay de todo. En el libro de los reyes y crónicas usted encuentra las historias de los reyes y por qué fueron deportados hacia Babilonia. Pues el pueblo peca y primeramente fue deportado hacia Babilonia por Nabucodonosor, fue deportado Jerusalén, Israel, el reino del sur, los judíos. Y ahí fue donde fue destruido el templo. Nabucodonosor se lleva muchos de los bienes para Babilonia, oro, plata, lo que había en el templo, y destruye el templo. Años después, estando el rey Joaquín en el reino del norte, en los que se llaman los Efratas, los del monte Efraín, del reino del norte, que Samaria es la capital, Jerusalén del sur, Samaria del norte, también fue deportado Israel. Dentro de esos deportados, donde usted estudia aquella hermosa historia que ve en Daniel, de los tres muchachos que son lanzados al lago, al horno de fuego, y Daniel mismo que fue lanzado más adelante al foso de los leones. Ellos son jóvenes, con muchos otros valientes que mantuvieron la palabra. Muchos dejaron de reconocer al Señor, muchos en sus vidas. Se convirtieron a los dioses amorreos y a los dioses filisteos y a los babilónicos, pero Daniel y otros hombres fueron tomados en cuenta y resaltados en la palabra, porque fueron hombres de gran valor y hombres de grandes principios en el Señor y de una gran fe. Ok, ese pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia. Empezó con Nabucodonosor, después vinieron hijos de Nabucodonosor, después vinieron otros imperios, ese es el babilonio, después el medo persa, después vino el imperio asirio, después vino el imperio griego al final, pero ya no estaban ellos en Babilonia. Todavía con el imperio asirio, ellos todavía están dentro de los 70 años en Babilonia. En Babilonia, y en Susa, después recuerden, Susa, capital del imperio del imperio medo persa, de los persas. Así que usted está notando a un Daniel aquí que está exiliado. Daniel nace en Jerusalén, fue llevado pequeño con los otros tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, usted conoce los nombres, llevado a Babilonia. Pero Daniel, un gran profeta del Señor, había sido usado antes en Israel y sigue siendo usado ahí en Babilonia. Él está ahí junto al río. ¿Cuál río? El río de Éufrates, que es el río que regaba todo lo que era Babilonia, toda la media luna mesopotámica, esa parte gigantesca, muy linda, donde inició incluso Abraham y los padres antiguos habían iniciado en esa zona. Tenemos que Abraham está exiliado
pero un hombre temeroso del Señor, de oración, un hombre de poder, un hombre de confianza en el Señor. Y Daniel está interesado en qué va a pasar. Él sabe que había una profecía que decía 70 años van a estar deportados, donde los voy a llevar, lo voy a castigar 70 años. Entonces Daniel empieza a contar los años, dice y decir, bueno, ¿por dónde vamos? Ya están cumpliendo los 60 años, los 70 años de que habló el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces empieza a preguntar al Señor y Dios le contesta y manda ángeles, dice, manda sus príncipes, a Miguel, a Gabriel, lo manda a auxiliarlo en sus oraciones y a revelarle cosas porque era muy llamado. Entonces, el verso 4 dice, pero tú, Daniel, después de que le ha revelado muchas cosas, le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Obviamente está hablando de los tiempos finales, donde hoy en día, ¿quién pueda negar que la ciencia ha aumentado? Teléfonos y dispositivos que ni nosotros conocemos. Y lo que conocemos ya es demasiadamente elevado. Hay que ver el poder que tiene un teléfono inteligente. Más las cosas que no conocemos que ya están inventadas. Más lo que todavía va a inventar. Y esto les cuento que cuando yo tenía 15 años no había nada de eso. Y estoy hablando que tengo 60 años ya. Estoy hablando de hace 40, 45 años, no había nada de esto. Y hace 100 años, los antiguos recordarán que se andaba a carreta de bueyes en Costa Rica y se andaba solamente a caballo. Hace 120 años, 150 años máximo en Costa Rica. No existían aviones antes de eso. No existía con costo el tren de vapor, de carbón, que era accionado de otra forma hace 200 años. Así que en los últimos 150 años es cuando hemos visto una convergencia interesantísima de todos los poderes de la ciencia. Y eso es lo que dice aquí. Y la ciencia se aumentará. Ahora sigue diciendo, y oía al varón vestido de lino, que era el ángel, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su izquierda y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. En este estudio no nos vamos a meter con eso, pero tiene que ver con la gran tribulación, tiene que ver con tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año, 3 años y medio ahí. Simplemente habla de la mitad de una semana que después vamos a ver cuando veamos Daniel capítulo 9, cuando veamos las 70 semanas. Pero dice esto, lo subrayé, nótelo. Y cuando se acabe la dispersión, dice, la dispersión, que fueran separados, la dispersión del poder del pueblo santo, note las dos palabras. Cuando se acabe la dispersión, no del pueblo solamente, sino del poder del pueblo santo. Note la palabra del poder del pueblo santo. Más adelantito vamos a ver algo que van a ser los dos testigos en Apocalipsis y los 144,000. Eso es el volver al poder que tenía el pueblo santo en el Antiguo Testamento. Es eso, porque ahorita no lo tienen, no lo han tenido. Cuando se acabe la dispersión, lógico, tiene que ver con el pueblo, volver a ser juntados todos, pero la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nosotros entendemos por lo que dijo Jesucristo, que hasta que el evangelio fuese predicado a todas las naciones, y ya está siendo predicado, es cuando sucederían estas cosas. Ok, note esa frase, manténgala ahí en su chip, ahí en su disco duro, en el cerebro. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, sucederían estas cosas. Vamos a ver de qué se trata eso ahora. Él respondió, verso 9, me brinco. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En esto, Daniel contrasta un poquito con Apocalipsis, porque a Daniel se le dice, Daniel, no es para este momento, escríbelo y séllelo, ciérrelo, selle el libro. No es para ese momento. Muchos no van a entender por eso. Ya habrá un momento donde los entendidos se entenderán, dice, pero ahorita no. Dice, ciérrelo. Mientras que Apocalipsis dice, le dice a Juan al final, el mismo Señor dice, Juan, no cierres ni selle las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? Fue dado unos 500 años después de esto, le fue dado a Juan la revelación y ya el tiempo estaba cerca, porque era para los tiempos finales. Y los tiempos finales empiezan desde la iglesia. Cuando fue constituida la iglesia es lo último o algo muy diferente. Por eso ahora en las 70 semanas vamos a oír hablar de otra semana. ¿A qué se refiere? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días.
3 años y medio son más o menos 1260 días con el calendario judío, 1257 días más o menos. Y en algunas partes habla, estos son 3 años y medio, 1290 días. Apocalipsis habla de esto, bienaventurado que llegue a esta cantidad de días, por algún motivo. Pero dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, continuemos. De lo mismo habla Pablo en el libro de Romanos. Nuevamente, les reitero, ¿de qué estamos hablando? De que Israel no ha sido desechada. No ha sido desechada. Dice que cuando entrara la plenitud de los gentiles, dice Daniel, entonces se devolvería el poder al pueblo de Israel. Terminaría la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué dice el libro de Romanos? Digo pues, verso 1, también está del 1 al 27, usted puede buscarlo en su casa. El capítulo 11 llega como al 29 o 30, pero pongo 27 versículos para que usted los lea en su casa, los escudriñe. Solamente voy a apuntar algunos versículos. Verso 1, digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de la iglesia. Ya Romanos es para la iglesia. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, un grupo pequeño, dice, pero un remanente escogido por gracia. Dice así también porque está hablando de Elías cuando yo digo, solo yo he quedado, y el Señor le dijo, no, sino que me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Está hablando de eso. Así también, aún en este tiempo, le dice Pablo a la iglesia, no a los judíos, a la iglesia, no menosprecien a Israel. No crean que ellos han caído. No, hay un grupo que sí es salvo por gracia. Recuerden, ya hoy en día nadie es salvo por la ley, ni los judíos, aunque ellos crean. Pero dice, pero hay un remanente, igual que fue Pablo, igual que fue Lucas, que fue Mateo, Juan, que fueron Santiago, los apóstoles, y muchos más que se convirtieron por gracia. Entendieron que la salvación era por gracia. Dice, así también este tiempo ha quedado ese remanente escogido por gracia. Y ha quedado hasta el día de hoy. Todavía hoy en día hay judíos cristianos, conversos al cristianismo. Y si por gracia, ya no es por obra. Esto lo reitera, igual que en Gálatas. O sea, no se equivoquen. Por gracia no es por la ley. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por ley, o sea, por obra, ya no es gracia. Está reiterando ahí que la salvación únicamente es por la gracia. Desde Cristo, antes por la ley, aquí desde Cristo por la gracia. Verso 7 del capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Está afirmando eso. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Escogidos de Israel y escogidos del pueblo gentil. Y los demás fueron endurecidos del pueblo de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hermanos, nosotros le debemos esto también a Israel. A Israel nosotros tenemos que bendecirlo y bendecirlo. Son buenísimos, todos israelitas, son una maravilla. No, Señor, es un pueblo tan terrible que Dios quiso destruirlo muchas veces. A Moisés le dijo, aparte de Moisés, voy a destruirlos, porque han sido pueblo duro de servir. Se convertirán un día todos. Será precioso, porque es un pueblo amadísimo y muy lleno de sabiduría e inteligencia. Pero son los mejores, no para nada. Pero debemos a ellos y tenemos que bendecirlos, a pesar de que sean como sean, son bélicos, son plateros, solo les gusta hacer dinero. Parece que nosotros los ticos tenemos mucho, los judíos, algún grado de descendencia de ellos, algo, por lo menos unas partes de los nuestros, de los costarricenses. Hay una historia por ahí muy interesante y es una historia que España la conoce y todo el mundo la conoce. En el cuarto viaje de Colón vino y llegó precisamente a Costa Rica, fue su último viaje, traía un montón de judíos. La gente dice, a Costa Rica llegó lo peor porque llegaron puros prisioneros, echaron toda la escoria a las cárceles. No, echaron la gente más culta. Veo que Costa Rica tuvo próceres de la patria muy inteligentes, muy capaces, muy pobres tal vez y todo, por ser una colonia pobre, pero tuvo gente muy... Eso está en la historia en Costa Rica en toda parte. Nuestra historia antigua, nuestras banderas antiguas eran hasta con la estrella de David y eran celestes y las brujas de Escazú no son tales brujas. Eran mujeres israelitas que vivían en esa zona, en San Rafael de Escazú, esa parte, y salían el viernes a iniciar el Shabbat a las 6 de la tarde
vestidas de negro, de silicio, vestidas de luto, con sus candelas. Entonces la gente decía eran brujas, no eran brujas, eran personas piadosas israelitas. Y hay mucha historia, hay que leer historia costarricense para ver cuáles son los análisis de nuestra historia, pero no es el tema hoy. Pero sí, quiero decirles que nosotros tenemos gran parte de esos judíos. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Dicen, no, más bien le debemos a ellos que por su transgresión vino nuestra salvación. Dice, para provocarlos a los judíos a celos. Si el Señor no amara al pueblo de Israel, ¿para qué los va a provocar a celos? Los destruye, no. Pero lo que quiere es volverlos a hacer entrar en razón. Que entren en celo, que se enamoren del Señor otra vez. Y lo va a hacer al final. Lo hizo a través de la iglesia. Dice el verso 12. Y si su transgresión, o sea, el transgredir algo es atravesar algo, atravesar la ley, romper la ley, es el pecado. Y su pecado, digámoslo así, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defecto, su falla, su defección, la riqueza de los gentiles, dice ahora, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, va a ser restaurado. Entonces, aquel temita que si va a ser construido el templo, ¿no? Israel va a ser restaurado en la tierra, porque Dios va a manifestar su poder nuevamente a través del pueblo de Israel. Van a ver cómo en la gran tribulación, oiga, la gente tiene miedo de la gran tribulación, la iglesia ni va a estar ahí. Ahora vamos a ver eso, no va a estar ahí. Eso es lo que dice la palabra, está metido ahí, vamos a ver en Apocalipsis y en muchas partes más, pero ahí está metido. El rapto va a ser antes, porque este es un trato de Dios con la iglesia. Cuando usted ve la gran tribulación en Apocalipsis, en ninguna parte aparece la iglesia en la tierra, no aparece. Usted del capítulo 4 de Apocalipsis no encuentra para nada a la iglesia en la tierra, no la encuentra, ni un nombre. Está en el cielo, adorando al Padre allá, adorando al Señor en el cielo, vestidos de ropa blanca, están con palmas de las manos, están con la bendición, rodeados del poder de Dios, pero arriba, en la tierra los que están son los judíos, luchando, y el resto del mundo, luchando contra el anticristo y contra la bestia y el falso profeta, pero no luchando solos, luchando Dios a través de ellos. Por eso es que el poder de Dios será restablecido para Israel. Dice, ¿cuánto más será su plena restauración? Van a ser restaurados. Ok, restauración de Israel. Verso 15. Porque si su exclusión, que pasó cuando Cristo muere en la cruz, si su exclusión es la reconciliación del mundo, dice, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Verdad qué belleza? Vida de entre los muertos, volver a levantar un pueblo muerto. Esa es la profecía de Ezequiel, cuando le dice a Ezequiel, ¿qué ves aquí? Un valle lleno de huesos secos, muy secos en extremo, recuerda, y le dice, ¿vivirán estos huesos? Le dice el Señor. Y no sé, tú lo sabes, le dice Ezequiel, y le dice, y Dios mandó la orden, y fueron devueltos en los huesos, dice, empezaron a ver tendones. Qué lindo la anatomía que usa el Señor ahí. Usted lee eso, cualquier médico que se queda asombrado de los tiempos, qué es lo que primero qué es lo último que se destruye, tendones, ciertos tejidos, vuelve la sangre, vuelve todo al cuerpo, pero al final no había vida en ellos. El Señor le dice, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? No sé, dijo Ezequiel, sopla, le dice, sopla y dile al espíritu, vuelve, y el espíritu volvió a los huesos y revivieron. Esa es una remembranza de lo que es el pueblo de Israel volviendo a revivir. Ya revivió en como estado en 1948, que fue en 49, que después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conocemos, volvió a ser país, pero no ha resucitado. Todavía están los huesos cubiertos de piel y de carne, pero no hay vida en ellos todavía. La vida será cuando ellos vuelvan a tener vida. Hermanos, y les digo que al final me recuerda Paola que tengo que orar. Ayer se me olvidó orar y no orar al principio, al final tengo que hacerlo. Es por el tiempo, y creo que estoy tratando de administrar lo mejor que pueda el tiempo, porque es escaso. ¿Qué será su misión si no vida de entre los muertos? Verso 23. Seguimos en Romanos. Vea que ya el 27, versículos salteaditos. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Esto está hablando de otra historia muy linda ahí, hablando del olivo natural, que era Israel, que fue desgajado y fuimos injertados nosotros en su lugar, sobre una base. El que sabe un poquito de injertos,
bueno, en la realidad es mi carrera porque yo tengo que enseñar sobre eso, pero quizá un poquito ingenuo sabe que hay una cuestión que llama el patrón, que es la base, la maciza, la que no se pudre con nada, que es por lo menos más resistente porque es sobre la que es injertada la yema, la púa, o como le llamemos, del buen fruto. Este asunto desde el Antiguo Testamento dice Isaías, le dice la parábola, aquella profecía, perdón, más bien, de el huerto de las vides. Dice, sembré un huerto con vides, queriendo encontrar buenas vides. Dice, lo regué, lo despedrigué, lo aboné, lo fertilicé en los métodos que tenía hace muchos años y lo dejé perfecto para sembrar buenas vides ahí, buenas uvas. Queriendo cosechar buenas vides, dice, no tuve buenas vides, dice el Señor, tuve uvas agrias. Quería cosechar uvas finas para el vino, uvas buenas para comer, pero tuve uvas silvestres, agrias, no estuvieron a mi altura, dice el Señor, a pesar de que la parcela era de lo mejor, escogida. ¿Qué hice? Arranqué esas vides. Es lo que hizo el Señor, arrancó las vides. Esa es una profecía de lo que iba a pasar y en su lugar fuimos injertados nosotros. Está hablando de eso, pero aquí interesante, volverán a ser injertados. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea quitada. Dice, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, nosotros, ¿verdad? La iglesia, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, se imagina, nosotros de mal olivo sembrados en un buen olivo, pero gloria a Dios porque aprendimos a darle buenas uvas al Señor a pesar de ser malos olivos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a aquella mujer samaritana? ¿Recuerdan? La mujer samaritana que le dice, Señor, nuestros padres adoraron este monte. Ella era samaritana, nada que ver. Y ustedes ahora en Jerusalén, ese era el monte Nebo, el monte allá en el monte Efraín. Entonces dice, ¿dónde debemos de adorar? ¿Dónde es que debemos de adorar? Y el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque eran judíos. Pero tiempo vendrá, dice el Señor, donde los verdaderos adoradores vendrán y adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad. Se refiere a nosotros, a la iglesia. Ya el Señor no ocupó que diéramos uvas, ni que diéramos ley, ni que diéramos palabra. Ocupó que diéramos testimonio en nuestras vidas. El Señor dice que implantaría su palabra en nuestros corazones y dice, obtuve nosotros una nación santa. No porque seamos muy buenos, ni más buenos que los judíos, para nada. Es porque Él nos hizo santos. Es porque en su misericordia nos justificó y nos ve justos. No porque lo seamos, sino porque Él nos justificó a través de Jesucristo, que eso lo conocemos. Y los judíos también pueden ser justificados hoy a través de Cristo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, dice, otra vez serán injertados en su propio olivo? ¿Estamos entendiendo, hermanos, esto? No podemos ver a Israel separado de la iglesia. Todo el proceso de la iglesia es a través de lo que Dios está haciendo con Israel y de lo que hará más adelante. Lo vamos a ver. Porque no quiero, hermanos, y aquí este versículo quiero que entendamos lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren este misterio, dice Pablo, para que no sean arrogantes. Cuidado con la idea de ser arrogante. Lo que les decía al principio, bendigamos a Israel, amemos a Israel, que sea muy amada Israel por nosotros. Sean como sean, deben ser amados. Han sufrido mucho ya. El Señor los ha castigado. Vean que el castigo de Israel es terrible. El castigo que ha tenido Israel más después de Cristo por lo que hicieron con el ungido, lo que hicieron con el Mesías, fue terrible. Pero es que ellos diría mi mamá, de jeta abiertas, los judíos se echaron el lazo al cuello. Le dije Pilato, este hombre es inocente, no veo nada en él para acusarle, decía Pilato. Él no es inocente, es transgresor, dice la ley, es terrible lo que decía, era el peor homicida. Pero dijeron los sacerdotes, dijeron, y el sacerdote hablaba por el pueblo, recuerden, involucró a todo el pueblo, eran sacerdotes puestos por Dios, para lo malo, para lo bueno, indiferentemente, igual los gobernantes son puestos por Dios. Y dijeron ellos, si fuese inocente la sangre de él, porque de inocente la sangre es derramada de los demás, si fuese inocente, la sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Se echaron al lazo al cuello para todo Israel. Por eso fue que fueron abofeteados en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo fueron abofeteados, masacrados en España, allá por Napoleón Bonaparte, en Rusia, por Hitler, por diferentes elementos que los han perseguido a ellos en toda parte. Es terrible lo que pasó en el Holocausto, pero fue la sentencia que ellos mismos
declararon para sí mismos: si fue inocente, júguenos sobre nosotros. Y así fue. El Señor dice: por la boca muere el pez. No dice el Señor eso, pero lo digo yo. Pero por la boca muere el pez. Cuidado. Mejor calladitos, más bonitos. Y ellos hablaron más de la cuenta. Estaban haciendo lo malo y además estaban tirando juicio y justicia para ellos mismos, castigo para ellos mismos. 11:26. Vea esto que subrayé arriba, hermanos. Es igual que lo que dice Daniel. Cuando se acabe la dispersión del poder. Y aquí dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta el momento, hasta que se ha quitado la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice: y luego, esto es lo que aparece a Daniel, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero eso no ha sido. Ahorita Israel, no todo Israel es salvo, ni fue nunca, ni ha sido todo Israel salvo. Aquí dice: luego, todo Israel será salvo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. Los que queden vivos, todo Israel será salvo. Dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué lindo. Igual quiso conquitar nuestros pecados a través de la misericordia y a través de la gracia. Bien, hermanos, está claro hasta este momento un poquito de que la iglesia no puede ver su salvación, su actuar, la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, su actuar, sino a través de Israel. De hecho, fuimos salvos a través de alguien que vino por el pueblo de Israel, que es Jesucristo. Vino a través de la descendencia, recuerdan, de David, de la descendencia de David, a través de María, la familia de David, y José también, los dos, pero en este caso es por María. Pero eso no tiene que ver, vino a una familia que venía desde los judíos. Eso es lo interesante. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que precede al Apocalipsis. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando veamos Apocalipsis? Vamos a ver un poquito las 70 semanas. Este tema es muy interesante. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Hay un esquemita. Esas 70 semanas, ¿qué son? De lo que le hablé antes, de Daniel en Babilonia, de los 70 años que fueron deportados, de ahí en adelante empieza una historia. Las 70 semanas son posterior a la deportación. Es toda la historia hasta el momento de hoy y hasta el momento del Apocalipsis. No vamos a meterlo mucho en Apocalipsis, pero sí por lo menos por encimita. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Israel. Está hablando Daniel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad toda. O sea, esto va a ser al final, para traer la justicia perdurable, o sea, eterna, y sellar la visión y la profecía. Dice algo que lo pone al final, pero que está antes o puede ser al final. La unción del santo de los santos y ungir al santo de los santos. Ok, que es Jesucristo. Verso 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Las semanas aquí ahorita lo explico más adelante, son semanas de años. Cada semana son 7 años. Una semana son 7 años. Así que 7 semanas son 49 años. Y 62 semanas, que por aquí lo tengo yo apuntadito, 62 semanas son 434 años. Si usted multiplica eso por 7, son 434 años. Sigue diciendo, después de eso, 62 semanas, se volverá, note esto, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el esquema lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó? Porque dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo se edificará la plaza y el muro en tiempo angustioso? En estas 7 semanas que vemos aquí, donde ven el cursor del mouse. Ahí 7 semanas. Esos son los 49 años donde fue restaurada la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fue muy duro para Esdras, para Nehemías, tratar con la situación para poder restablecer a Jerusalén con todo el montón de árabes que vivían alrededor y que eran enemigos, ¿verdad? A pesar de tener la orden del rey Artajerjes, del rey que estaba en ese momento en el imperio medo-persa, o el imperio más bien ya casi helénico, griego. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, después, esas van seguidas,
7 semanas y 62, 69 semanas. Está hablando cronológicamente de algo que que se sucede en forma paulatina, en forma seguida. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, se está hablando de Tito, en el año 70 después de Cristo, cuando destruye Jerusalén, es emperador, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No puede ser el primer templo, porque el primer templo ya ha sido destruido por Nabucodonosor. Está hablando aquí del segundo templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Note esto, aquí es donde vengo, y ya vamos a ver el esquema. 7 semanas y 62 semanas, 69, son 70. Esas van seguidas. Pero note la traducción judía, la traducción hebrea, más bien, porque está el hebreo, cuando dice, y por otra semana, para ellos, escribir de esa forma, los judíos, quiere decir un tiempo separado completamente. No es el mismo tiempo, no es seguido. Entonces, ¿por qué hay una separación? Y por otra semana. Nada que ver con el momento en que muere Cristo, que va seguidito. No, esto no ha pasado. No sucede todavía. Y por otra semana, ahorita vamos a ver cuál es otra semana, confirmará, está hablando del tiempo del fin, de lo que hablaba Romanos y de lo que hablaba Daniel, confirmará el pacto con muchos, lo va a volver a reafirmar. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De ahí donde toma que sí tiene que haber un templo para esto. Y claro que sí lo va a haber, porque Israel va a volver a ser el Israel del Antiguo Testamento, con profetas otra vez. Oiga, desde Zacarías fue el último profeta. No es el último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia es Malaquías, pero el último profeta fue Zacarías. El libro fue puesto así al final, pero Zacarías es el último profeta. No hubo más profetas. A Juan el Bautista se le consideró profeta, pero no ha habido más ningún otro profeta. Desde Zacarías hasta este momento, los judíos se quedaron con las ganas y no volvió a haber profeta. No habrá hasta el momento del tiempo de la tribulación, donde sí habrán otra vez profetas del Señor en la tierra profetizando. Después, con la muchedumbre, las abominaciones, estos tiempos del fin, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de todo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo y el falso profeta, y el juicio que vendrá sobre su reino. Esa otra semana está hablando del tiempo del fin. Veamos, aquí está. Las 70 semanas están separadas de la forma, lo que decía. Deportación a Babilonia, 70 años. Estando en Babilonia, Daniel recibe la profecía a finales de esa deportación de 70 años. En el año cuarto del reinado de Artajerjes, el emperador que estaba sobre el imperio medo-persa, Esdras regresa a Jerusalén. Esdras era un funcionario alto y Nehemías era el sacerdote. Esdras regresa a Jerusalén, es el que reconstruye Jerusalén. Usted ve eso en Esdras 7, 6 al 10 y el capítulo 9, verso 9. Pues Esdras 7 al 9 usted va a encontrar la historia preciosa de la reconstrucción y cómo hubo mucha oposición, hubieron muchos problemas. Ahí se construyó el templo, un templo muy sencillo, que es el templo que pocos años antes de Cristo, 40 o 60 años antes de Cristo, el rey Herodes, que había en ese momento el Imperio Romano, reconstruye ese templo y lo hace precioso, lo hace una maravilla. Pero el templo en realidad fue construido por los judíos, un templo sencillo, solo de madera, no tenía ni una gota de oro, no tenía nada, porque estaban muy pobres ellos. Ok, se reconstruye Jerusalén junto con el templo. Son 70 semanas, les reitero aquí, de años. Cada semana son 7 años, divididas cronológicamente en 7 semanas, como está arriba, 62, dice, y una semana más. Y una semana más. Ok, después de la deportación, aquí está el esquemita. La deportación tiene que haber sido antes del año 457 de Cristo. Antes de eso, les explicaba ayer lo siguiente. Muchos de ustedes lo saben, pero para los que no lo saben, los años ven que corren como al revés. No dice del año 20 al 30, vamos para arriba. Vamos del 2021 al 2022. Aquí se devuelven los años. El número más alto está a la izquierda. Del 457 siempre va hacia adelante en el tiempo. No crean que va para atrás. Va, por ejemplo, de 2021 a 2030, va para adelante.
pero en este caso se dice de 457 a 408 porque en la escala numérica los números negativos y positivos que nosotros ya conocemos en la regla, igual que un termómetro, hay grados bajo cero, hay grados sobre cero. Entonces, del año 457 al año 408, que son los primeros, dijimos, 49 años, las primeras 7 semanas, es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso duró 49 años aproximadamente, duró todo ese proceso de reconstrucción. Aquí está, aquí hay un dibujito de más o menos lo que se quiere explicar. Vino Esdras con Nehemías y vinieron a reconstruir el templo. Con el sacerdote Zorobabel y todo lo demás que hubo en el lugar. Ok, entonces a partir del año 408 hasta el año 33 después de Cristo, vean que se paga por el año 0, se va a 408, 407, 6, 400, 300, 200, hasta llegar a 90, 80, a 20, al año 3, año 2, año 1, año 0, y empieza a subir números positivos. Año 1, pero ya después de Cristo, 2, 3, hasta el 33, eso sumaría los restantes 434 años de las 62 semanas, culminando con ellos en esas 62 semanas con la crucifixión de Cristo. Con la crucifixión de Cristo, y menciona por ahí que el pueblo de un rey que habría de venir destruiría ese templo, el cual Cristo había profetizado que sería destruido. El templo segundo de los judíos. No hay templo ahorita. Es posible que lo vaya al final, pero es un asunto de los judíos, no es un asunto nuestro ni nos interesa. Durante el tiempo entre el 408 hasta el 33, ¿qué acontecimientos hubieron? No hubieron profetas, no hubo profetas, para nada. Fue un pedido sin profetas. Fue la época en que un rey llamado Antíoco Epífanes, o Epifanes, dicen algunos, Epifanes, ese hombre del imperio romano ya quiso abolir el culto judío. Quiso abolir el culto judío y quiso destruir a Jerusalén o hacerle daño, y quiso que no se adorase al Dios verdadero, sino a otros dioses que ellos tenían. Incluso intentó profanar el santuario, que es el santuario de ellos, que sí existía. Recuerden el templo ese viejito que tenían, que después Herodes reconstruye. Quiso profanar el templo y meter en el altar un cerdo. Ustedes saben que los cerdos son un animal inmundo, aborrecible para los judíos, y él quiso, en lugar de un cordero, meter ahí un cerdo, o una vaca, meter un cerdo. Y ese fue el pedido en que se levantaron unos hombres llamados los macabeos. Unos hijos de un sacerdotes eran los macabeos, y ellos reunieron un gran pueblo, a todos se les llama después los macabeos, los que hicieron una gran revoluta contra Antíoco Epífanes, y lo sacaron de Israel. Se rebelaron y lo sacaron. Después vino otro Antíoco, hijo de el cuarto, y ya pues vieron un poquito más de relación otra vez con Israel, pero este hombre quiso hacer muchos años. Ok, eso pasó en ese tiempo, del año 408 al año 63. Después viene Cristo, y después de la crucifixión de Cristo no hay historia. Aquí no hay historia. La dice el Nuevo Testamento, toda la historia de los hechos, toda la historia de la iglesia, y le dice Apocalipsis cuando habla el capítulo 2 y 3 de las iglesias. Esa es la historia de la iglesia en la tierra que tenemos nosotros, grabada para nosotros. Muy bien, pero como aquí no está hablando de la iglesia, para nada, le está hablando a Daniel de su pueblo, dice, por otra semana. Está hablando nuevamente del regreso de Israel al escenario. Hasta ahí terminó el escenario, hasta la crucifixión de Cristo. Pero cuando dice otra semana, nuevamente la iglesia ya está en el cielo, y la iglesia antigua, el Señor, que es el pueblo de Israel, vuelve a escena. Ok, en esa otra semana, ¿qué habrá durante esa otra semana? Habrán cosas interesantes. Vamos a decir que esa otra semana empieza con el fin de la iglesia en la tierra, e inicio del proceso de restauración del poder del pueblo de Dios original. Restauración del poder del pueblo de Dios original, que es Israel. Esta otra semana, ¿qué dice? Vamos a ver estos 3 puntos muy rápido, hermanos, por el tiempo ya, tratando de durar lo mismo que ayer. Voy a hablar de 3 cosas breves, muy breves. No es el estudio. El estudio hay que sentarnos más y hablar del rapto, qué es, hablar de Tesalonicenses y todo. No voy a tocar nada de esos temas. De los 2 testigos, que es un poquito, por lo menos, quiénes son, y los 144,000. Vamos a tratar de hacer un pequeño esbozo sobre eso. Referencia al momento del rapto. ¿Qué nos dice Apocalipsis del rapto? Pues Pablo dice en Tesalonicenses, luego nosotros que vimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente. Pablo cree que estará vivo en ese momento y el Señor le permite hablar así. Seremos arrebatados. Si esperamos el arrebatamiento, nosotros lo esperamos, pero si nos morimos antes, igual que Pablo, nos morimos, el arrebatamiento va a estar. En algún momento el Señor vendrá por su iglesia. Eso es lo que esperamos nosotros en el Señor. Apocalipsis. Ahorita vamos a ver algo del capítulo 1, pero Apocalipsis, capítulo 1, verso 19 le dice el Señor a Juan, escribe las cosas que has visto, que ha visto usted como Cristo y todo, él vio a Cristo, él sí lo pudo ver, y las que son, que la iglesia, en este momento ya no está viendo a Cristo ni su ministerio aquí, y las que son es la iglesia que es el periodo del año 33 o cualquier año de esos, hasta el año 2021, 2030, el año que lleguemos, es el periodo de la iglesia, las que son, pero dice, y las que serán después de esto. Y la división es así en Apocalipsis. Capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, la iglesia. Por eso que ahí habla de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, son las que son. Les va a escribir lo que es en este momento la iglesia y las que serán a partir del capítulo 4. Usted a partir del capítulo 4 lo lea para adelante, para atrás, como quiera, Apocalipsis, usted no encuentra la iglesia en la tierra. Todo el proceso en la tierra, con la gran tribulación, con los testigos, con los 144,000, con las cosas que se hagan o no se hagan, con los ángeles, con el poder del Señor, es con el pueblo de Israel y con el resto del mundo. La iglesia está en el cielo. Usted la encuentra después del capítulo 4, adorando en el cielo, bendiciendo hasta el momento que nuevamente vuelva a la tierra con el Señor, pero ya en otro escenario, con poder, siguiendo al jinete del caballo blanco, el verdadero, al que es verdadero, el príncipe de paz. Entonces el capítulo 4, verso 1 dice, después de esto, miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Eso no hace referencia a nosotros al rapto de que habló. A Juan le permite esto. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Te mostraré lo que sucederá después de esta. ¿Después de cuál es esta? La de la iglesia. Juan es parte de la iglesia. A Juan está permitiendo en una visión, que yo creo que no fue visión, creo que Juan muere. Ahorita voy a decir por qué. Él muere momentáneamente. Para el Señor no es imposible. Es el Señor, ahora lo vamos a ver, el Señor de la vida. Muy posiblemente Juan muere. ¿Por qué? Porque en el cielo él ve a Dios Padre en el trono. Y nadie que esté vivo puede ver al Padre. Ni Moisés pudo verlo, nadie. Entonces, mi inquietud en esto es que Juan tiene que haber muerto en ese momento. Él está en el espíritu. Y lo que dijo Pablo, si el cuerpo no lo sé, si el espíritu no lo sé, igual, si Pablo vio lo que vio, muy posiblemente el Señor, nadie se dio cuenta, estuvo muerto ahí 1 minuto, 10 minutos, media hora, 3 horas, después de 3 minutos se muere el cerebro, está listo, sin oxígeno, pero para Dios no hay nada imposible. Le volvió a dar vida a Lázaro después de 4 días, porque él es el dador de la vida, el que hizo el hígado y hizo los ojos, hizo los órganos que se descomponen, no podrá dar vida otra vez cuando le dé la regalada gana. Así nuestro Dios. Y hizo eso con Juan. Pero vea qué interesante, le hago referencia a esto. Juan, este Juan de Apocalipsis de la isla de Patmos, 90 años tiene, que fue 90 y resto tal vez, casi 100 años, fue en año casi 90 después de Cristo. Era un hombre joven cuando está Cristo, era el que se recostaba en el hombro, era aquel chineadito que estaba a la par, que estaba muy cerca del maestro en la cena, por eso que lo pinta Leonardo da Vinci en esa forma así, recostado al hombro del Señor, porque este Juan era muy cariñoso con el Señor, siempre andaba cerca, y cuando Cristo resucita, que le dice a Pedro, Simón hijo de Jonás, me ama más que esto, y le hace aquella hermosa interrogación y pues, quiere establecerlo como el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero después de eso dice que se acercó Juan, y se acercó aquel Juan, a que el que se había recostado al hombro y todo, dice lo siguiente, es este Juan. Y el Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? Y la pregunta era, ¿y este tan chineadito y tanto, cómo ha sido? ¿Qué va a hacer de este? Le pregunta a Pedro, también ya interesado como pastor, este muchacho, ¿qué va a pasar con él? Posiblemente estaba sufriendo mucho, estaba muy dolido, que sabía que el maestro se le iba. Y el Señor le dice, no es una palabra grosera, pero le dice, y a este, si yo quiero que quede, ¿a ti qué? Le dice a Pedro, si yo quiero que quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Aquí lo está cumpliendo el Señor. Las palabras del Señor no son de puro gusto. Si dijo, si yo quiero que quede, pues le está dando la oportunidad a Juan, prácticamente que en espíritu lo vio hasta su venida y hasta la venida después de la gran tribulación, y lo pudo ver después del milenio y todo. Juan vio todo eso. Entonces, en cierta forma, Juan estuvo en el rapto, fue el primero en el rapto en subir,
y como después vamos a dar algo así con los dos testigos, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, dice Juan. ¿Por qué dice en el espíritu? Porque está muerto, porque él dice, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso es porque al arrebatamiento vamos a ir en espíritu. El cuerpo queda aquí, la ropa queda aquí, pero vamos a ir en espíritu. Los cuerpos después serán llamados para el juicio final, nada más. Pero ahí Juan está, aquí en el capítulo 1, verso 17 dice, cuando le vi. Desde que empezó a hablar Juan, ya él estaba muerto, pero mejor dicho, porque por eso está en el espíritu. Caí como muerto, él se vio muerto a sus pies. Yo diría, no cayó como muerto, está muerto. ¿Por qué? Dice, y él puso su diestra sobre mí. Esa es la diestra, aquella, la mano de él que sana y que da vida y que liberta. Puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Él está aterrorizado porque está muriendo. No temas. Dice, yo soy el primero y el último. Y le habla de la vida. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Le está diciendo, no importa si te mueres, yo te doy vida y te la vuelvo a dar cuando quiera. Te llevo al cielo, te traigo y te vuelvo a dar. No hay problema. Dice más, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese es el Señor. Escribe las cosas que has visto. Ese es el medular, el corazón de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, lo que hablaba antes, y las que son, capítulo 2 y 3, y las que han de ser después de estas, que es lo que vimos en el capítulo 4. Muy breve, hermanos. Miren que no hay tiempo casi ni de respirar. Solamente vamos un poquito. ¿Quiénes son los dos testigos? Termino con dos cositas. 2 testigos y 144,000. Los 2 testigos dice el verso 7 de Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube, dice, acabado su testimonio. Eso es porque Dios lo permite. Dice, antes no. Hasta que hagan lo que yo digo, dice el Señor. Hayan acabado su testimonio, son profetas. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, año y medio, vestidos de negro, de silicio, de saco. Estos testigos son los 2 olivos, lo reitera ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice, ¿dónde están? No dice estarán, están ya. Son 2 personas que van a ser muertas al final del tiempo en la tribulación, pero dice, le reafirma, estos 2 testigos son esos 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ya están delante del Dios de la tierra en pie. ¿Quiénes son? Muchos afirman que son 2 personas, lógicamente, que están en el cielo, en pie ante el Señor. Son 2 candeleros, 2 olivos. Y muchos dicen, son Moisés y son Elías. Por las señales que hacen, por las plagas y por las grandes señales, igual que Elías hizo que no lloviera y hizo descender fuego y todas las demás cosas. El asunto es que no puede ser Moisés. No puede ser Moisés por una razón, simplemente una razón. No puede ser Moisés porque Moisés murió ya. Moisés murió allá en el monte Nebo donde fue sepultado. Ahí lo llevó el Señor. Dice que Dios mismo lo sepultó para que nadie conociera el lugar de su sepultura. Lo sepultó con rocas encima para que nadie supiera dónde está. Allá en esa parte. Así que no puede ser Moisés. Porque Dios no es hombre para que mienta, reitero, ni hombre para que arrepienta. Dice la palabra de Dios, si es palabra del Señor, está establecido ley para los hombres que mueran una vez y después de este juicio. Cierto que algunas personas resucitaron, pero no fue el caso de Moisés. Resucitaron como Lázaro y tantos otros más, pero volvieron a morir. Volvieron a morir. Ninguno se ha quedado vivito para decir está hasta el día de hoy vivo. No, señor. Entonces, Moisés no puede ser porque la ley se quebraría. Y la ley del Señor es establecido que muere una vez y después del juicio. Moisés murió, igual que murió Abraham, Isaac y muchos otros. Pero hay solamente 2 personas que no murieron según la palabra de Dios. Usted ya sabe cuáles son, ahorita vamos a recordarlos, pero vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento de estos 2 olivos. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé de nuevo a Zacarías, el profeta, y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Está hablando de volver a reactivar el poder del pueblo santo de Dios con espíritu, con todo. Y el verso 3 dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no, dijo Zacarías. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor
de toda la tierra. ¿Quiénes son estos dos ungidos? Y están delante del Señor. Esos son Elías y Enoc. Únicas dos personas, no es de puro gusto que el Señor los puso así. Elías fue levantado un carro de fuego para no ver muerte. Lo traspuso Dios, dice la palabra de Dios. Igual Enoc, allá en Génesis, fue un hombre que fue traspuesto a los 365 años, dice que tenía de edad, cuando fue traspuesto hacia el Señor para no ver muerte. Fue llevado, los dos fueron llevados y no vieron muerte. ¿Por qué? No son cosas al azar. Dios no hace nada al azar. Lo tiene todo con un propósito. No sabemos el testimonio tan grande que tuvo también Enoc. No dice mucho de eso. Fue un hombre de paz ante el Señor, un hombre piadoso ante el Señor. Y Elías, ni qué decir, todo su poder. Dios los tiene preparados para algo, los tenía. Simplemente halló gracia en Enoc y halló gracia en Elías, se los llevó. Ustedes los voy a usar en ese proceso. Y son hombres por cuanto mueren, aunque estén con el Señor ahorita, pero mueren. Dice que la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Y ahí usted va a leer esa historia muy linda, porque dice, donde dice que la gente se da fiesta porque ellos los atormentaban. Y el último temita, hermanos, muy por encima, acontecimientos del fin. ¿Quiénes son los 144,000? De una vez recabamos que el argumento de los testigos de Jehová, que son 144,000 testigos de Jehová, es la falsedad más grande que hay. Eso es una gran mentira. Al principio los testigos de Jehová decían, cuando ellos instalaron su culto, allá Carlos Russell en los años 1800 y el resto, que iban a ser 144,000, que Dios le ha dado la profecía a él de que eran 144,000 testigos, para que se metiera la gente, se metiera más con ellos. Él decía, ¿cuándo vamos a llegar a 144,000? Pues llegaron muy rápido, a los añitos llegaron. Entonces, cuando se le agotó el número, ¿qué tira? Dijo Carlos Russell. Ahora, ¿qué hacemos? Otro engaño. Otro engaño. El engaño es que no, es que el Señor me reveló que son 144,000 que van a entrar al cielo y los demás vamos a heredar la tierra. Muy fácil. La arregló así. Lo primero es que ningún testigo de Jehová de estos que nacieron en Estados Unidos y en otras partes son judíos. Lo segundo es que no creo que ningún judío quiera hacerse testigo. Ninguno, porque los judíos no quieren ser testigos ni en ninguna otra iglesia. Ellos son judíos, son hebreos, ellos tienen su religión, su iglesia, su Señor en sus corazones. Verso 103, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Le dice a los ángeles que iba a hacer daño, ni a los árboles, porque va a haber daño de parte de Dios hacia la naturaleza, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie. Verso 14:1. Sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué son esos 144,000? Hermanos, dice la palabra de Dios que el ángel después le dio a ellos el evangelio para ser predicado en todo el mundo. Son 144,000. Los dos testigos haciendo profecía, haciendo grandes señales, haciéndole la vida imposible al anticristo y a su reino, y por eso él va a querer perseguirlos. O sea, la tribulación va a ser contra el anticristo y contra todos sus seguidores. Y los 144,000 tocando el corazón de los que queden, judíos y no judíos, en el mundo entero, 144,000 hombres con un gran poder. ¿Quién sabe qué calidad de palabra? Imagínense, son 144,000 que van a estar predicando, anunciando las buenas nuevas a todo el mundo, las buenas nuevas de salvación, de que el Señor todavía tiene una oportunidad para ellos si se arrepienten, hasta que todo Israel sea salvo. Vamos, es el estudio del día de hoy. Aquí